Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Jacqueline Morales Horizonte. Estudio en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en la carrera de Medicina Integral y Comunitaria. Y mi tema es la regulación ácido-base. Empecemos. Como primer punto tengo el índice. El índice tengo todos los temas que les presentaré. El primer tema sería la secreción de iones de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales. El segundo tema es la combinación del exceso de iones de hidrógeno con amortiguadores de fosfato y amoníaco. En el túbulo genera un nuevo bicarbonato. El tercer tema es la cuantificación de la excreción ácido-básica renal. El cuarto es la regulación de la secreción tubular renal de iones de hidrógeno. El quinto es la corrección renal de la acidosis, aumento de la excreción de iones de hidrógeno y adición de bicarbonato al líquido extracelular. Y por último tenemos la corrección renal de la alcalosis, menor secreción tubular de iones de hidrógeno y mayor excreción de bicarbonato. Entonces, empecemos con el primer tema, que es la secreción de iones de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales. Entonces, como primer tema, tenemos la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales. La secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato ocurre en prácticamente todas las partes de los túbulos renales, excepto en las ramas delgadas descendentes y ascendentes de la asa de Helen, como podemos ver en la imagen. Aproximadamente del 80% al 90% de bicarbonato de la reabsorción y de la secreción se produce en los túbulos proximales, de forma que la cantidad de bicarbonato que fluye hacia los túbulos distales y colectores es pequeña. Como podemos ver, la flechita señala el túbulo proximal en donde se reabsorbe el 85% o 3.672 m equivalentes por día. En la reabsorción, en la porción gruesa ascendente, que sería esta parte de Helen, se reabsorbe otro 10% o 432 m equivalente por día. Y el resto en los túbulos distales y colectores. Esto se reabsorbe un 4.9% o 215 m equivalente por día. Bueno, y tenemos que recordar que por cada bicarbonato que se reabsorbe ha de secretar un ion de hidrógeno. Esta frase hay que tenerla muy en cuenta, ya que la vamos a ocupar en los siguientes temas. Bueno, mi siguiente tema es los iones de hidrógeno secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos tubulares proximales. Bueno, alrededor del 95% de bicarbonato se reabsorbe por este mecanismo, ya que requiere la secreción de unos 4.000 m equivalentes de iones de hidrógeno diarios por los túbulos renales. Sin embargo, este mecanismo establece un pH mínimo de apenas 6.7 aproximadamente. Solo los túbulos colectores y los conductos colectores contienen un líquido muy ácido que puede establecer un pH de la orina de hasta 4.5. Bueno, entonces para entender este mecanismo, primero tenemos que saber que la bomba sodio-potasio va a estar sacando sodio
para mantener una concentración baja del sodio intracelular. Pero, ¿para qué se saca sodio? ¿Para qué se quiere mantener una concentración baja de sodio intracelular? Bueno, pues para facilitar a la bomba con transporte para que pueda entrar el sodio. O sea, esta bomba de aquí se llama bomba sodio potasio ATPasa. ¿Por qué se llama así? Porque está sacando sodio, pero al mismo tiempo de que saca sodio, se mete potasio, y para hacer eso necesita ATP, energía. Entonces, esta es la bomba con transporte que mete sodio y también ayuda a la reabsorción de bicarbonato, de este bicarbonato. Bueno, entonces esta bomba con transporte saca un ion de hidrógeno. Este ion de hidrógeno une al bicarbonato formando ácido carbónico. ¿Y para qué se une al bicarbonato? Bueno, pues para que el pH de la luz tubular no aumente. Y ya formado el ácido carbónico se disocian en agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra a la célula, se une al agua nuevamente a través de la enzima anidrasa carbónica. Al unirse con el agua forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia formando bicarbonato y un ion de hidrógeno. Este bicarbonato se reabsorbe a través de esta bomba con transporte, se reabsorbe hacia el líquido intersticial, y mientras que este ion de hidrógeno se secreta a la luz tubular. Y así es un ciclo. Dice que por cada bicarbonato que se reabsorbe, un ion de hidrógeno se secreta. Ya mencionado, este bicarbonato se reabsorbe al líquido intersticial y este ion de hidrógeno se secreta. Bueno, nuestro siguiente tema es la secreción activa primaria de iones de hidrógeno por las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores. Para empezar este tema tenemos que saber que la secreción de iones de hidrógeno es de 4.400 m equivalente por día, mientras que la secreción de bicarbonato es de 4.320 m equivalente por día. También tenemos que saber que la titulación no es muy exacta, ya que hay habitualmente un ligero exceso de iones de hidrógeno en los túbulos que se excreta en la orina. Entonces, la titulación es cuando tenemos una base, en este caso el bicarbonato, y se le agrega cierta cantidad de ácido, en este caso el ion de hidrógeno, para poder neutralizar la base. O sea, quiere decir que al bicarbonato se le agrega iones de hidrógeno para neutralizarlo. Por lo tanto, el mecanismo que usa el riñón es una titulación incompleta, intentando corregir la acidosis o alcalosis, expulsando más de uno u otro ion. Aquí vemos un ejemplo, tenemos el bicarbonato, se le pone iones de hidrógeno para neutralizarlo. Entonces, cuando hay muchos iones de hidrógeno, en el organismo se intentará secretar el exceso, y cuando hay poco iones de hidrógeno, o sea, el pH es básico, se intentará secretar el bicarbonato. Pues ustedes te preguntarán, ¿qué es el pH? Bueno, el pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presente en una solución. Y acá de este lado podemos ver una escala de medición de pH, en donde del 0 al 6 es ácido, el 7 solito es neutro
del 8 al 14 es alcalino o básico. Bueno, para seguir con este tema, veremos cuáles son las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y de los túbulos colectores. Bueno, estas células se dividen en dos, células principales y células intercaladas. Las células intercaladas a su vez se dividen en dos, hay de tipo A y de tipo B, aunque para este tema solamente nos va a interesar las del tipo A. Bueno, las del tipo A reabsorben potasio, bicarbonato y excretan los iones de hidrógeno. Pero ¿cómo reabsorben el potasio? Pues a través de la bomba potasio e hidrógeno. Y aquí podemos ver un ejemplo de todo de este tema que se ha estado hablando. Pero antes de pasar al ejemplo, tenemos que saber que el líquido tubular de los túbulos proximales puede tener un pH de 6.7. Esto se debe a que no hay una cantidad de iones de hidrógeno, entonces el pH no varía mucho. También tenemos que saber que el líquido tubular de los túbulos colectores puede tener un pH de 4.5 si hay una cantidad de iones de hidrógeno secretados. Entonces aquí el pH sí va a variar. Pues como les decía, nos interesaba saber qué hacían las células intercaladas porque en este ejemplo de aquí, de esta imagen, lo vamos a ver. Y aquí están las células intercaladas, son todo esto es una célula intercalada de tipo A. Esta parte de acá es el líquido intersticial, esta parte de acá es la luz tubular. Entonces, ¿cómo empieza este mecanismo? Pues empieza cuando el dióxido de carbono entra a la célula intercalada de tipo A uniéndose con agua. Esto forma ácido carbónico, pero a su vez se disocia en bicarbonato y iones de hidrógeno. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Bueno, este se reabsorbe al líquido intersticial, mientras que el ion de hidrógeno se secreta a la luz tubular. Aquí tiene dos formas de secretarse. Uno, a través de la bomba hidrógeno ATPasa. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque está sacando ion de hidrógeno y para sacar un ion de hidrógeno necesita ATP, o sea, energía. Y la otra forma de sacar iones de hidrógeno es a través de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Y se pregunta, ¿pero por qué se llama así? Bueno, pues de igual manera, porque saca ion de hidrógeno, pero a la misma vez que saca ion de hidrógeno, mete potasio y para hacer eso ocupa ATP, energía. Y aquí vemos que cuando se reabsorbe bicarbonato, entra cloro a la célula, pero así como entra, se secreta a través de difusión facilitada a la luz tubular. Igual aquí, el potasio cuando entra a la célula pasa toda la célula y se reabsorbe al líquido intersticial a través de difusión facilitada. Bueno, entonces vamos a explicar el sistema amortiguador de fosfato. Para este sistema empieza cuando el dióxido de carbono cuando el dióxido de carbono entra a la célula, pero a la misma vez que está entrando sale también. Entonces, al entrar este dióxido de carbono, la célula se une con el agua a través de la enzima anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico. Después, este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y iones de hidrógeno. Ese bicarbonato se reabsorbe al líquido intersticial, mientras que el ion de hidrógeno se secreta a la luz tubular y cuando se secreta se une al fosfato formando fosfato de sodio.
Este fosfato de sodio sirve para amortiguar el ion de hidrógeno para que el pH no disminuya mucho, o sea, para que el pH de la luz tubular no disminuya, ya que el fosfato es un amortiguador. Entonces, ese fosfato de sodio se excreta por la orina, pero también hay sodio en la luz tubular. Entonces, al entrar el sodio entra a la célula, pero no se queda aquí en la célula, se reabsorbe al líquido intersticial. Bueno, nuestro siguiente tema es la excreción del exceso de iones de hidrógeno y generación de nuevo bicarbonato mediante el sistema amortiguador del amoníaco. Este es un segundo sistema amortiguador especial de líquido tubular que tiene una importancia cuantitativa, incluso superior a la del sistema amortiguador del fosfato, o sea, el anterior. Está formado por el amoníaco y el ion de amonio. Pero bueno, aquí vemos la glutamina. La glutamina que llega a los riñones es transportada a las células epiteliales de los túbulos proximales, la rama ascendente del asa de Henle. Por lo tanto, cada molécula de glutamina metabolizada en los túbulos proximales se secretan dos iones de amoníaco. Bueno, podemos observar aquí en la imagen el sistema amortiguador del amoníaco. Aquí se reabsorbe glutamina, como ya lo mencioné. Esa glutamina forma dos bicarbonatos que se reabsorben al líquido intersticial y forma dos amonio. Este amonio sale a la luz tubular y se une al cloro. Pero en la luz tubular también hay sodio. Este sodio entra a través de esta bomba con transporte. También en la luz tubular hay glutamina y se reabsorbe a la célula. Estas son células proximales. Como ya lo mencionaba, la glutamina que llega de los riñones es transportada a las células de los túbulos proximales. Y la glutamina la trae la rama ascendente gruesa de Henle y los túbulos distales. Bueno, seguimos con el mismo tema. El ion de hidrógeno es secretado activamente por la membrana tubular a la luz, donde se combina con el amoníaco para formar amonio, que se excreta. Bueno, ese ejemplo que les acabo de mencionar es esta parte, donde podemos ver el ion de hidrógeno secretarse al igual que el amoníaco, y estos forman amonio que se excreta por la orina, igual que el cloro. Pues aquí dice iones de hidrógeno reaccionan con el amoníaco para formar amonio. Entonces, los conductos colectores son permeables al amoníaco, que se puede difundir fácilmente hacia la luz tubular. Sin embargo, la membrana luminal de esta porción de los túbulos es mucho menos permeable al amonio, por lo que una vez que el hidrógeno ha reaccionado con el amoníaco para formar amonio, este queda atrapado en las luces tubulares y es eliminado por la orina. Entonces, por cada amonio excretado se genera un nuevo bicarbonato que se añade a la sangre. Como podemos ver aquí, podemos ver que entonces cuando se secreta amonio, este bicarbonato se reabsorbe al líquido intersticial. Bueno, nuestro siguiente tema es la cuantificación de la excreción ácido básica renal.
Entonces, la cuantificación de la excreción de ácido básico renal, podemos calcular la eliminación de bicarbonato a partir de la sangre. Entonces, la secreción de bicarbonato es igual a la diuresis por la concentración urinaria de bicarbonato. Este indica la rapidez con que los riñones eliminan bicarbonato de la sangre. Entonces, la cantidad de bicarbonato nuevo a la sangre en cualquier momento es igual a la cantidad de iones de hidrógeno secretados que acaban siendo motivadores en las luces tubulares por sistemas distintos al bicarbonato. El resto del amortiguador distinto al bicarbonato y del amonio excretado en la orina se mide determinando un valor conocido como acidez titulable. Bueno, entonces la acidez titulable es igual a titulando la orina con una base fuerte como el hidróxido de sodio, hasta con un pH de 7.4, que es un pH normal del plasma y del filtrado glomerular. Entonces, la excreción neta del ácido es igual a excreción de amoníaco más ácido urinario titulable menos excreción de bicarbonato. La razón por la que se resta la excreción de bicarbonato es que la pérdida de bicarbonato es la misma que la cantidad de iones de hidrógeno ganada por la sangre. En la acidosis, la excreción neta de ácido aumenta mucho, sobre todo debido al incremento en la excreción de amonio, lo que permite extraer ácido de la sangre. La excreción neta de ácido es también igual a la adición neta de bicarbonato a la sangre. Por lo tanto, en la acidosis, a medida que se excreta una mayor cantidad de amoníaco y de ácido titulable por la orina, se produce una medida neta de bicarbonato a la sangre. Entonces, nuestro siguiente tema es la regulación de la secreción tubular renal de iones de hidrógeno. La reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales y la generación de nuevo bicarbonato son procesos esenciales para mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo. La reabsorción de iones de hidrógeno regulada ayuda a los riñones a ejercer su función homeostática en la regulación del equilibrio ácido-básico. Entonces, la alcalosis es aumento de iones de hidrógeno en el líquido extracelular y a través de esto disminuye el pH. De igual manera, la alcalosis, la respuesta renal es la secreción de iones de hidrógeno en los túbulos. Otra respuesta es el aumento durante la acidosis y el objetivo es reabsorber bicarbonato filtrado y generar nuevo bicarbonato. Pero entonces la secreción de iones de hidrógeno en los túbulos, ¿en qué túbulos se da? Pues en los túbulos proximales y distales, pero de igual manera es el mecanismo de secreción. También otro mecanismo es incremento en la secreción de iones de hidrógeno. También ayuda a la reabsorción de bicarbonato, a la eliminación de amonio y la excreción adicional de ácido tubular. También en el mismo tema vemos que la acidosis es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos del cuerpo. Es lo opuesto a la alcalosis, una infección en la cual hay un exceso de base en los líquidos corporales. Pero en este caso solamente nos interesa la acidosis, bueno, en este tema en específico.
Bueno, durante la acidosis, la secreción tubular de iones de hidrógeno aumenta lo suficiente para reabsorber todo el bicarbonato filtrado y todavía deja iones de hidrógeno para excretar grandes cantidades de amonio y ácido titulable, lo que contribuye con grandes cantidades de bicarbonato nuevo al líquido extracelular corporal total. Pero los estímulos más importantes para aumentar la secreción de iones de hidrógeno son dos. Los estímulos más importantes para aumentar la secreción de iones de hidrógeno son dos. Uno, el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre, como ocurre en la acidosis respiratoria. Y dos, el aumento de la concentración de iones de hidrógeno del líquido extracelular. Este reduce el pH en acidosis respiratoria o metabólica. Bueno, nuestro siguiente tema son los factores del plasma o líquido extracelular que aumenta o reduce la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales. Ahora vemos los factores del plasma o líquido extracelular que aumentan o reducen la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales. Podemos ver aquí dos partes: el aumento de la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato, y la reducción de la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Bueno, en esta tabla podemos ver los factores que influyen en la secreción de iones de hidrógeno y en la reabsorción de bicarbonato. Algunos de estos factores no se relacionan directamente con la regulación del equilibrio ácido-básico. Por ejemplo, la secreción de iones de hidrógeno está acoplada con la reabsorción de sodio por el intercambio de sodio-hidrógeno situado en los túbulos proximales, que sería este, y el enlace de Henle. Gruesa. Por tanto, los factores que estimulan la reabsorción de sodio, como una reducción del volumen del líquido extracelular y un aumento de la angiotensina, como podemos ver aquí, aumento de la angiotensina 2, también pueden de forma secundaria aumentar la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Entonces, para explicar la tabla, vemos que de este lado tenemos un aumento de presión parcial del dióxido de carbono y de este lado tenemos una disminución. De este lado tenemos un aumento de iones de hidrógeno y una disminución de bicarbonato, mientras que de este lado tenemos una disminución del ion de hidrógeno y un aumento de bicarbonato. También de este lado tenemos una disminución del líquido extracelular y de este lado tenemos un aumento del volumen del líquido extracelular. Acá tenemos un aumento de la angiotensina, como ya lo había mencionado, y de este lado tenemos una disminución. También de igual manera de este lado tenemos un aumento de la aldosterona y de este lado tenemos una disminución. Entonces de este lado estos factores pueden provocar una hipopotasemia, que es una disminución del potasio, que sería menor a 3.5 m equivalentes por litro. Mientras que de este lado estos factores pueden provocar una hiperpotasemia, que es un aumento del potasio que sería mayor a 5.5. Bueno, nuestro siguiente tema es la corrección renal de la acidosis, aumento de la excreción de iones de hidrógeno y adición de
bicarbonato al líquido extracelular. Bueno, ahora que ya hemos descrito anteriormente los mecanismos por los que los riñones secretan iones de hidrógeno y reabsorben bicarbonato, podemos explicar cómo los riñones reajustan el pH del líquido extracelular cuando se hace anormal. Pero antes de empezar, tenemos que saber qué es la ecuación 8 o la ecuación de Anderson-Harshevach. Bueno, esta es una expresión matemática que permite el cálculo del pH de un amortiguador o solución amortiguadora. Con esta ecuación podemos ver que la acidosis aparece cuando el cociente de bicarbonato y dióxido de carbono en el líquido extracelular se reduce, lo que disminuye el pH. Si este cociente disminuye debido a una reducción del bicarbonato, la acidosis se denomina acidosis metabólica. Y si el pH se reduce por un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, la acidosis se denomina acidosis respiratoria. Y pues aquí podemos ver la ecuación. pH es igual a pK más logaritmo entre base conjugada y ácido. Entonces, para continuar con nuestro siguiente tema, que es la acidosis, reduce el coeficiente de bicarbonato y el ion de hidrógeno en el líquido tubular renal. Tanto la acidosis respiratoria como la acidosis metabólica reduce el coeficiente de bicarbonato y ion de hidrógeno en el líquido tubular renal. Esta reducción se debe a un aumento de iones de hidrógeno en los tubos renales, lo que lleva a una reabsorción de bicarbonato y una excreción de amonio y ácido fosfórico. Entonces, en la tabla podemos ver un resumen de las características del líquido extracelular asociada a la acidosis respiratoria y metabólica, así como la acidosis respiratoria y metabólica. Entonces podemos observar que en la acidosis respiratoria hay una disminución del pH, un aumento de iones de hidrógeno, un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono y un aumento del bicarbonato, mientras que en la alcalosis respiratoria hay un aumento del pH, una disminución de iones de hidrógeno, una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono y una disminución del bicarbonato. Mientras que en la acidosis metabólica hay una disminución del pH, un aumento del iones de hidrógeno, una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono y una disminución del bicarbonato. Mientras que en la alcalosis metabólica hay un aumento del pH, una disminución del iones de hidrógeno, un aumento de la presión del dióxido del carbono y un aumento de bicarbonato. Bueno, como último subtema tenemos las causas clínicas de los trastornos ácido-básicos. Bueno, aquí tenemos una tabla donde tenemos la acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Y tenemos sus causas y las etiologías. En causas de la acidosis respiratoria tenemos que la reducción de la ventilación y el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono. En su etiología tenemos trastornos que dañan el centro respiratorio, obstrucción de vías aéreas como el asma, el EPOC y la debilidad muscular o problemas en la pared torácica que producen la capacidad de ventilación. Mientras tanto, en la alcalosis respiratoria, su causa es el aumento de ventilación y reducción de la presión parcial
del dióxido de carbono, mientras que en su etiología tenemos trastornos psicógenos como sería la ansiedad y el pánico, y condiciones que afectan el centro respiratorio como fiebre e infección. En la acidosis metabólica, su causa tenemos el aumento de la producción de ácidos o pérdidas de bicarbonato, mientras que en su etiología tenemos insuficiencia renal crónica, que es una disminución de la excreción de ácidos y retención de bicarbonato. Y también tenemos la ingesta de ácidos, como intoxicación por sustancias como el metanol o etileglicol. La alcalosis metabólica, su causa es el aumento de la concentración de bicarbonato o pérdida de iones de hidrógeno. Su etiología es administración de diuréticos, como aumenta la retención de sodio y bicarbonato y excreción de iones de hidrógeno. Otra etiología es el vómito, que a través de ellas hay pérdida de ácidos gástricos, lo que reduce la cantidad de iones de hidrógeno en el cuerpo y eleva la concentración de bicarbonato. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Y mi bibliografía es el libro Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, 14 edición.